El imponente edificio de Tecnologías Maduro se alzaba como un gigante de cristal y acero, en el corazón financiero de la Ciudad de México. Para la mayoría, representaba el pináculo del éxito y la innovación. Para Marcel Alcaraz Castejón, de 23 años, simplemente era el lugar donde su padre, don Francisco, había trabajado como portero durante más de 2 décadas. «Buenos días, Marcelito», saludó don Francisco desde su pequeña caseta en la entrada de personal. «¿Listo para otro día?». Marcel asintió con una sonrisa cansada. Había pasado la noche entera estudiando para sus exámenes finales de ingeniería mecánica mientras repasaba los planos del revolucionario motor MGX-3000. «La joya de la corona de Tecnologías Maduro». «Siempre listo, papá», respondió ajustándose la mochila desgastada sobre el hombro. Hacía 6 meses que Marcel había conseguido una pasantía en el departamento de ingeniería gracias a su brillante expediente académico. Lo que nadie sabía, excepto su padre, era que Marcel poseía un talento extraordinario. Podía visualizar el funcionamiento interno de cualquier máquina con solo escuchar su sonido, un don que había desarrollado desde niño, desarmando y reconstruyendo todo aparato mecánico que caía en sus manos. En el piso 42, donde los ejecutivos e ingenieros senior se movían con la confianza que da el privilegio, Marcel era prácticamente invisible, un becario más, hijo del portero, que se esforzaba el doble para recibir la mitad de reconocimiento. Mientras tanto, a pocos metros de distancia, Olga Maduro López, 26 años, heredera del Imperio Maduro, observaba con indiferencia las presentaciones de la reunión matutina. Su cabello negro perfectamente peinado y su traje de diseñador eran tan impecables como fría era su mirada. «Entonces», interrumpió Olga con voz cortante, «me están diciendo que el proyecto insignia de mi padre tiene un retraso de 3 semanas». Sus ojos escanearon la sala, deteniendo a cada ejecutivo en su lugar. «Fascinante, realmente fascinante, como un equipo de brillantes mentes con títulos de universidades prestigiosas no puede cumplir con un simple cronograma». Nadie se atrevió a responder. El silencio se volvió denso, sofocante. «La presentación para los inversionistas es en 2 días», continuó, tamborileando sus dedos perfectamente manicurados sobre la mesa de cristal, «y el motor MGX-3000 debe estar funcionando a la perfección, sin excepciones». El director del proyecto, ingeniero Ramírez, se aclaró la garganta. «Señorita Maduro, estamos enfrentando problemas técnicos con el sistema de refrigeración. El motor sobrecalienta después de 5 minutos de funcionamiento y no me interesan los detalles técnicos», Ramírez lo cortó. «Me interesan los resultados. Si este proyecto fracasa, mi padre estará muy decepcionado. Y cuando él está decepcionado, las personas tienden a buscar nuevas oportunidades laborales. ¿Me explico?». La amenaza velada flotó en el aire como veneno. Desde el fondo de la sala, Marcel observaba con atención. Había estado asistiendo a estas reuniones para tomar notas, pero su mente analítica ya estaba procesando el problema. Las vibraciones anómalas que había detectado al estar cerca del prototipo le indicaban que el problema no era el sistema de refrigeración, sino una desalineación en el eje principal. Al terminar la reunión, todos salieron apresuradamente, excepto Marcel, que se quedó reorganizando sus notas. «¿Todavía aquí?». La voz de Olga lo sorprendió. «¿No deberías estar sirviendo café o haciendo fotocopias?». Marcel levantó la mirada, encontrándose con aquellos ojos oscuros que parecían evaluarlo como si fuera una pieza defectuosa. «Soy pasante del departamento de ingeniería, señorita Maduro». Olga elevó una ceja perfectamente delineada. «Ah, sí, el hijo del portero que consiguió una beca». Su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Muy conmovedor. Un verdadero cuento de hadas corporativo». Marcel sintió el calor subiendo por su cuello, pero mantuvo la compostura. Ya estaba acostumbrado a estas situaciones. «Con permiso», dijo con voz controlada, dirigiéndose hacia la puerta. «Una cosa más», añadió Olga, examinando distraídamente sus uñas. «Mi padre tiene esta extraña política de oportunidades para todos personalmente. Creo que hay lugares para cada persona. Unos nacen para dirigir, otros…». Hizo una pausa mirándolo directamente. «Para abrir puertas». Marcel sintió que algo dentro de él se tensaba como un resorte.
pero años de autocontrol le permitieron simplemente asentir y salir de la sala con dignidad. Esa tarde, mientras revisaba los planos del motor en su pequeño escritorio, ubicado en la esquina más alejada del laboratorio, Marcel no podía dejar de pensar en la mirada de Olga. No era la primera persona privilegiada que lo menospreciaba, pero había algo en ella que lo perturbaba profundamente. «Alcaraz, necesito que lleves estos documentos al archivo», le ordenó el ingeniero Méndez arrojando una pila de carpetas sobre su escritorio. «Y cuando regreses, limpia el área de pruebas. Vamos a hacer un último intento con el MGX 3000. Pero, ingeniero, estaba trabajando en una teoría sobre el problema del motor». Méndez soltó una risita condescendiente. «Tú, una teoría, mira, chavo. Agradece la oportunidad que tienes de estar aquí observando a profesionales trabajar, pero deja las soluciones a quienes estudiaron en universidades reales, no en programas de becas para casos de caridad». Marcel apretó la mandíbula, tomó los documentos y salió sin decir palabra. En el pasillo, se detuvo frente a una ventana observando la ciudad extenderse bajo él. Era extraño cómo las personas podían mirar desde la misma ventana y ver realidades completamente diferentes. Para alguien como Olga Maduro, la ciudad era su reino, un lugar donde cada puerta se abría ante su apellido. Para él, cada calle representaba un obstáculo superado, cada esquina una batalla ganada. ¿Sabes lo que es más patético que un soñador? La voz familiar y fría lo sacó de sus pensamientos. Un soñador que sabe que nunca podrá alcanzar lo que anhela, pero se aferra a una fantasía. Olga estaba recostada contra la pared, observándolo con curiosidad, como si fuera una especie exótica en un zoológico. Marcel se giró para enfrentarla. «Con todo respeto, señorita Maduro, usted no sabe nada sobre mí». Por un instante, algo pareció cambiar en la mirada de Olga, un destello de sorpresa, interés. «Interesante», murmuró. «El portero junior tiene carácter». «Tengo un nombre», respondió Marcel con calma, «y tengo un cerebro perfectamente capaz de resolver problemas, incluso aquellos que sus ingenieros de élite no pueden solucionar». La risa de Olga resonó en el pasillo vacío. Adorable, realmente adorable. Se acercó un paso, invadiendo su espacio personal, con un sutil aroma a perfume caro. «Escucha, Alcaraz, hay reglas en este mundo. Personas como tú pueden llegar hasta cierto punto gracias a programas de caridad corporativa y políticas de inclusión, pero al final, las decisiones importantes, los descubrimientos revolucionarios, esos pertenecen a quienes nacimos para ello». Marcel sostuvo su mirada sin retroceder. «La diferencia entre usted y yo, señorita Maduro, es que yo he tenido que ganarme cada oportunidad, mientras que usted simplemente tuvo la suerte de nacer con el apellido correcto». El rostro de Olga se endureció, sus ojos convertidos en hielo. «Suerte», repitió con voz peligrosamente baja. «¿Crees que todo lo que tengo es cuestión de suerte? No tienes idea de las expectativas, las presiones, lo que significa ser una Maduro». Dio un paso atrás, recomponiéndose. «Pero, ¿por qué me molesto? Es como tratar de explicarle física cuántica a un niño». Antes de que Marcel pudiera responder, la alarma de emergencia resonó por todo el edificio, seguida por el anuncio urgente: «Emergencia en laboratorio principal, posible sobrecalentamiento crítico del prototipo MGX 3000». Ambos intercambiaron una mirada rápida antes de dirigirse apresuradamente hacia el laboratorio. El destino había decidido que sus caminos se cruzaran en el momento más crucial. Aunque ninguno de los dos podía imaginar cómo este encuentro cambiaría sus vidas para siempre, el área de pruebas era un caos controlado. Técnicos e ingenieros corrían de un lado a otro, mientras el gigantesco motor MGX 3000, valorado en $100 millones, emitía un sonido irregular que a Marcel le recordaba a un corazón arrítmico. La inversión más importante de tecnologías Maduro en los últimos 5 años, el motor que prometía revolucionar la industria aeroespacial, estaba al borde del colapso. Olga entró al laboratorio como una tormenta contenida. Su vestido dorado de cóctel brillando bajo las luces fluorescentes había estado en una sesión fotográfica para la revista Empresarios del Mañana cuando sonó la alarma. «¿Alguien puede explicarme qué demonios está pasando?», exigió, ignorando las miradas sorprendidas ante su atuendo inapropiado para un laboratorio.
El ingeniero Ramírez se acercó, pálido y sudoroso. El motor entró en fase crítica durante la prueba final. Intentamos todos los protocolos de enfriamiento, pero nada funciona. Si continúa así, sufrirá daños irreparables. Olga miró fijamente el imponente artefacto metálico que amenazaba con destruir no solo el futuro de la empresa, sino también su reputación personal. Había presionado a su padre para liderar este proyecto, insistiendo en que era hora de que tomara más responsabilidades en la compañía. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó con una calma que no sentía. Hemos contactado con el equipo de diseño en Alemania, pero no tenemos tiempo para eso, lo interrumpió. Necesito soluciones ahora. Marcel, que había entrado tras ella, observaba el motor con atención, escuchando algo que los demás ignoraban entre el caos. Para él, las máquinas hablaban, revelaban sus secretos a través de sutiles variaciones en su sonido, en sus vibraciones. Sin pensar demasiado en las consecuencias, se acercó al panel de control, estudiando los datos que aparecían en la pantalla. Su mente ya estaba descomponiendo el problema, visualizando el interior del motor como si tuviera visión de rayos X. Disculpe, joven, esta es un área restringida. Un técnico intentó detenerlo. Olga, notando el movimiento, se volvió hacia él. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz cortó el aire como un cuchillo. Marcel levantó la mirada del panel. El problema no es el sistema de refrigeración, dijo con seguridad. Es una desalineación en el eje principal que causa fricción excesiva, lo que a su vez provoca el sobrecalentamiento. Un silencio incómodo cayó sobre el laboratorio. Todos los ojos iban de Marcel a Olga, esperando la inevitable explosión. Olga entrecerró los ojos, su boca formando una sonrisa cruel. Ah, por supuesto, el hijo del portero ha venido a salvarnos. Se acercó, su tacón repiqueteando contra el suelo como un metrónomo marcando la tensión creciente. Dime, ¿en qué universidad imaginaria obtuviste tu doctorado en ingeniería aeroespacial? Los ingenieros alrededor reprimieron risas nerviosas. Agradecidos de que la furia de Olga hubiera encontrado otro objetivo, Marcel se mantuvo firme, a pesar de sentir cada mirada clavada en él. Estoy terminando mi licenciatura en ingeniería mecánica, pero he estudiado independientemente sistemas de propulsión avanzada, respondió sin alterar su tono profesional. Olga lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus manos callosas, sus jeans gastados, su camiseta gris simple. En contraste, ella resplandecía como una aparición dorada, cada centímetro gritando privilegio y poder. No lo puedes arreglar, dijo finalmente cada palabra destilando desprecio. Ni siquiera los mejores ingenieros que mi padre contrató pueden resolverlo. ¿Y tú crees que puedes? La risa de Olga resonó por el laboratorio, cristalina y cruel. Varios técnicos se unieron, creando un coro de burla que rebotaba contra las paredes metálicas. Marcel sintió el calor de la humillación subir por su cuello, pero su determinación no flaqueó. Había enfrentado este tipo de menosprecio toda su vida. En la escuela cuando su uniforme era de segunda mano. En la universidad cuando no podía permitirse los libros nuevos. En cada espacio donde su apellido no abría puertas. Si me permitiera intentarlo. ¿Intentarlo? Olga se acercó más, el aroma caro de su perfume mezclándose con el olor a metal y aceite. ¿Sabes cuánto vale este motor? $100 millones te dice algo. Es más de lo que tú o tu padre ganarían en 10 vidas. Su voz bajó a un susurro venenoso. ¿Y quieres que arriesguemos todo eso? Porque un becario tiene una corazonada. El motor emitió un sonido agudo, seguido por una alarma más intensa. La pantalla del panel parpadeó con advertencias rojas. Fase crítica inminente, anunció uno de los técnicos. Tenemos menos de 20 minutos antes del fallo catastrófico. La expresión de Olga cambió momentáneamente, revelando una grieta en su armadura de confianza. Este fracaso no solo sería técnico o financiero, sería profundamente personal. Su padre había confiado en ella, y ella estaba a punto de fallarle espectacularmente. Marcel reconoció esa mirada. Bajo toda esa arrogancia, Olga tenía miedo. Era la misma expresión que él había visto en el espejo muchas mañanas, cuando el peso de las expectativas y los sueños amenazaba con aplastarlo. «Señorita Maduro», dijo en voz baja pero firme, «entiendo su preocupación, pero en este momento tiene dos opciones, dejarme intentar
o ver cómo $100 millones se convierten en chatarra. Olga miró alrededor. Los ingenieros evitaban su mirada. Derrotados, el tiempo corría. Si lo arruinas, no solo estarás despedido, advirtió cada sílaba como una promesa. Me aseguraré personalmente de que ninguna empresa en este país te contrate jamás. Marcel asintió, aceptando el riesgo. Necesito herramientas y acceso completo al sistema, dijo, ya dirigiéndose hacia el motor. Ramírez, tras un gesto de aprobación forzada de Olga, ordenó, denle lo que necesite. Los siguientes minutos fueron un ballet de precisión y concentración. Marcel se movía alrededor del enorme motor, con la familiaridad de quien conoce íntimamente su funcionamiento. Sus manos volaban sobre los componentes, ajustando, afinando, mientras murmuraba ocasionalmente para sí mismo. Olga lo observaba sin parpadear, sus brazos cruzados protectoramente sobre su pecho, como si pudiera contener así el caos que amenazaba su mundo cuidadosamente ordenado. ¿Qué está haciendo?, preguntó a Ramírez. Honestamente, no estoy seguro, admitió el ingeniero. Está modificando el acoplamiento del eje de una manera que no había considerado. El cronómetro en la pantalla marcaba implacablemente el paso del tiempo. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. El laboratorio entero contenía la respiración mientras Marcel hacía un último ajuste y luego se acercaba al panel de control. Sus manos estaban manchadas de grasa, su frente cubierta de sudor. Iniciaré la secuencia de reinicio, anunció, sus dedos volando sobre el teclado. Olga se acercó, incapaz de mantenerse alejada. Si esto falla, comenzó. Marcel la miró a los ojos por un instante, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso, quizás, o un desafío. No fallará, dijo simplemente, y presionó el botón de inicio. El motor tosió, gruñó, y por un terrible momento pareció que todo había sido en vano. Luego, como una sinfonía encontrando su ritmo, los sonidos se estabilizaron, transformándose en un ronroneo perfecto y constante. Las alarmas cesaron, los indicadores pasaron de rojo a verde. El MG3000 funcionaba con una suavidad que ni siquiera los diseñadores habían logrado en sus simulaciones. «Temperatura estabilizándose», exclamó un técnico incrédulo. «Eficiencia al 115%, esto es imposible». La sala estalló en aplausos y vítores. Ingenieros que minutos antes habían reído de Marcel, ahora se acercaban para felicitarlo, para preguntar cómo lo había logrado. Olga permaneció inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. Su mirada iba del motor perfectamente funcionando a Marcel, como si no pudiera reconciliar la realidad frente a ella con sus creencias más profundamente arraigadas sobre cómo funcionaba el mundo. Marcel, exhausto pero satisfecho, comenzó a limpiar sus herramientas, ignorando deliberadamente la celebración a su alrededor. No lo había hecho por reconocimiento, lo había hecho porque podía, porque era lo correcto, porque cada máquina merecía funcionar en su máxima expresión. ¿Cómo?, la voz de Olga, ahora despojada de su habitual tono autoritario, lo sorprendió. Se volvió para encontrarla de pie junto a él, sus ojos oscuros estudiándolo como si fuera un enigma. El diseño era brillante, explicó Marcel, sin rastro de arrogancia, pero había una pequeña desalineación en el acoplamiento del eje principal con el sistema de distribución. Creaba una vibración casi imperceptible que con el tiempo generaba fricción excesiva. Nuestros sensores no detectaron nada, dijo ella, confundida. No era algo que se pudiera medir fácilmente con instrumentos. Marcel sonrió ligeramente. A veces hay que escuchar a la máquina, no solo mirar los datos. Por primera vez desde que se conocieron, Olga lo miró realmente, no al hijo del portero, no al becario de caridad, sino a Marcel Alcaraz Castejón, un hombre con un don extraordinario que acababa de salvar mucho más que un motor. La presentación para los inversionistas es mañana, dijo después de un largo silencio. Quiero que estés allí. No era un agradecimiento, pero viniendo de ella era lo más cercano. Marcel asintió, demasiado agotado para discutir. Mientras recogía sus cosas para marcharse, sintió la mirada de Olga siguiéndolo, pesada con preguntas no formuladas. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que este era solo el principio de una conexión
que desafiaría todo lo que creían saber sobre el otro y sobre ellos mismos. La noche después de la crisis del motor, Marcel regresó a casa exhausto pero satisfecho. El pequeño apartamento que compartía con su padre en un barrio trabajador de la ciudad era modesto pero impecable, lleno de libros en lugar de lujos. Don Francisco lo esperaba con una cena sencilla y preguntas sobre su día. La relación entre padre e hijo era un baluarte contra el mundo exterior, forjada en el respeto mutuo y el apoyo inquebrantable. «Entonces, ¿arreglaste el motor famoso?», preguntó don Francisco, sus ojos brillando con orgullo paternal mientras servía un guiso humeante. Marcel sonrió, saboreando el familiar aroma a comino y cilantro. «Sí, lo hice, aunque no fue exactamente un momento de gloria», recordó la risa de Olga, el desdén en su voz al decir: «No lo puedes arreglar». «¿Por qué lo dices? Deberían estar agradecidos. Digamos que la hija del dueño, la señorita Maduro, no es fan del hijo del portero, demostrando que sus ingenieros de élite estaban equivocados». Don Francisco asintió comprensivamente. Después de décadas abriendo puertas para los poderosos, conocía bien las dinámicas del privilegio. «¿Sabes? A veces veo a la señorita Olga llegar muy temprano o quedarse hasta muy tarde», comentó sorprendiendo a Marcel. «Cuando cree que nadie la observa, parece diferente, como si llevara un disfraz durante el día». Marcel consideró esto mientras comía. La imagen de Olga en ese vestido dorado, mirando el motor averiado con genuino temor, volvió a su mente. Por un instante había visto algo auténtico bajo la fachada de arrogancia. «Mañana debo asistir a la presentación para los inversionistas», dijo finalmente. «Honestamente, no sé qué esperar». Don Francisco apoyó una mano callosa sobre la de su hijo. «Solo recuerda quién eres, mijo. No importa qué ropa uses o en qué sala estés, tu valor no cambia». Con estas palabras resonando en su mente, Marcel se preparó meticulosamente para la presentación al día siguiente. Lustró sus únicos zapatos de vestir, planchó su mejor camisa y repasó mentalmente lo que diría si le pedían explicar la reparación. Cuando llegó al lujoso salón de conferencias en el piso 50, se sintió inmediatamente fuera de lugar. Ejecutivos en trajes de diseñador conversaban sobre golf y nuevas adquisiciones, mientras camareros circulaban con champán y aperitivos elaborados. Intentando pasar desapercibido, Marcel se situó en una esquina observando. Hasta que la vio, Olga entró como una aparición, enfundada en un elegante traje sastre negro que acentuaba cada curva con sofisticada precisión. Su cabello recogido en un moño austero y sus tacones de aguja completaban la imagen de poder corporativo destilado. Sin embargo, lo que captó la atención de Marcel fueron sus ojos. Había algo diferente hoy, una intensidad calculada, como un depredador preparándose para una caza crucial. Para su sorpresa, Olga lo localizó inmediatamente entre la multitud, como si hubiera estado buscándolo específicamente. Con pasos decididos, se dirigió hacia él. «¿Alcaraz?», saludó con un ligero asentimiento. «Me alegra que hayas podido venir, señorita Maduro», respondió él, desconcertado por su tono casi cordial. Antes de que pudiera añadir algo más, Olga se inclinó ligeramente, hablando en voz baja. «Necesito que me sigas la corriente durante la presentación. Mi padre estará presente y es importante». Sin esperar respuesta, se alejó para saludar a un grupo de inversores, dejando a Marcel confundido y alerta. Minutos después, las luces se atenuaron y el imponente Guillermo Maduro, fundador y CEO de Tecnologías Maduro, subió al escenario. A sus 60 años, seguía siendo una presencia formidable, con el mismo porte autoritario que su hija había perfeccionado. «Damas y caballeros», comenzó con voz resonante, «hoy marca el inicio de una nueva era para la industria aeroespacial y para nuestra compañía». La presentación avanzó con precisión orquestada. Videos, gráficos, proyecciones financieras, todo calculado para impresionar. Finalmente, Guillermo cedió la palabra a Olga. Ella se transformó ante los ojos de Marcel. La arrogancia dio paso a una pasión genuina mientras explicaba las implicaciones revolucionarias del motor MGX 3000. Sus manos dibujaban conceptos en el aire. Sus ojos brillaban al detallar las aplicaciones potenciales. Por primera vez, Marcel vislumbró a la mujer detrás de la máscara, alguien que realmente creía en el poder transformador de la tecnología.
Y ahora, anunció Olga, haciendo una pausa teatral, tengo el honor de presentarles a la mente brillante detrás de la innovación clave que ha perfeccionado nuestro motor. Marcel Alcaraz, uno de nuestros ingenieros más prometedores. Marcel casi se atragantó. ¿Qué estaba haciendo? Todas las miradas se volvieron hacia él, mientras Olga le hacía un gesto para que subiera al escenario, con el corazón martilleando. Marcel se encontró de pie junto a ella bajo las deslumbrantes luces. El ingeniero Alcaraz, continuó Olga con una sonrisa practicada, identificó una solución innovadora para el desafío de estabilización que enfrentábamos, Marcel. ¿Podrías explicarnos tu enfoque? La habitación quedó en silencio, expectante. Marcel miró a Olga, buscando alguna pista sobre sus intenciones. Sus ojos le enviaron un mensaje claro: impresiónalos. Respirando profundamente, Marcel comenzó a hablar. Su voz, inicialmente titubeante, ganó confianza a medida que se sumergía en la explicación técnica, sin usar jerga innecesaria. Ilustró el problema y su solución de manera que incluso los no especialistas pudieran apreciar la elegancia del enfoque. Para su sorpresa, la audiencia estaba cautivada. Incluso Guillermo Maduro se inclinó hacia adelante, visiblemente interesado. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Inversores se acercaron con tarjetas de presentación y preguntas técnicas. Por un momento vertiginoso, Marcel experimentó lo que debía sentir Olga todos los días: el respeto automático, las puertas abriéndose sin esfuerzo. Mientras la multitud se dispersaba para el cóctel posterior, Guillermo Maduro se acercó a ellos. «Impresionante trabajo, joven», dijo, extendiendo su mano hacia Marcel. «Mi hija tenía razón sobre ti». Marcel estrechó la mano del magnate, completamente desconcertado. «Gracias, señor Maduro, es un honor, papá», intervino Olga con una sonrisa. «Marcel ha estado trabajando incansablemente en este proyecto. Creo que merece un reconocimiento formal». Guillermo estudió a su hija con una mirada penetrante, como buscando algo en su expresión. «Por supuesto», concedió finalmente. «Hablaremos de eso mañana». Volvió su atención a Marcel. «Espero grandes cosas de usted, Alcaraz». Cuando Guillermo se alejó para atender a otros invitados, Marcel se volvió hacia Olga. «¿Qué fue todo eso?», preguntó en voz baja, tratando de controlar su confusión. «Ayer era el hijo del portero que no podía arreglar nada, y hoy soy una mente brillante». Olga tomó 2 copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba, ofreciéndole una a Marcel. «Te sorprendería lo que puede cambiar en 24 horas», respondió, su voz carente de su habitual filo. «Esto no tiene sentido», insistió Marcel. «¿Por qué me diste el crédito cuando podrías habérselo dado a cualquiera de tus ingenieros?» Olga dio un sorbo a su champán, sus ojos estudiándolo por encima del borde de la copa. «Porque ellos no lo habrían hecho tan bien como tú», dijo simplemente. «Y porque mi padre valora el talento genuino, sin importar de dónde provenga». Marcel no estaba convencido. «¿Y eso es todo? De repente te convertiste en promotora de la meritocracia». Algo destelló en los ojos de Olga. Vulnerabilidad, quizás. Desapareció tan rápido que Marcel casi creyó haberlo imaginado. «Mi padre está considerando retirarse», admitió en voz baja. «Está evaluando quién debería sucederlo». La revelación cayó como una piedra. «Y tu principal competencia es...» «Mi primo Diego», confirmó Olga. «MBA de Harvard, experiencia en Silicon Valley y el favorito del consejo directivo». Marcel comenzaba a entender. «Así que necesitabas un éxito impresionante, algo que demostrara tu capacidad para liderar innovación». Olga no confirmó ni negó, pero su silencio fue respuesta suficiente. «¿Sabes qué es lo irónico?», añadió después de un momento. «Que realmente creo en este motor, en lo que puede lograr. No es solo un proyecto para impresionar a mi padre por primera vez». Marcel vio algo auténtico en ella, una pasión que reflejaba la suya propia. «El MGX 3000 podría revolucionar el transporte aéreo en zonas remotas», dijo él, probando esta nueva dinámica entre ellos. «Menor consumo, mayor potencia, menos mantenimiento». Los ojos de Olga se iluminaron. «Exactamente. Podría hacer que la asistencia médica aérea sea viable en regiones que actualmente están aisladas». «¿Es por eso que has estado llegando temprano y quedándote hasta tarde?», preguntó Marcel, recordando el comentario de su padre. Olga lo miró sorprendida. «¿Cómo?
Mi padre es el portero, ¿recuerdas? Sonrió ligeramente. Ve cosas que los demás no notan. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras observaban la fiesta desarrollarse. Por un momento, no eran la heredera y el hijo del portero, sino simplemente dos personas unidas por un propósito común. Deberías venir mañana a mi oficina, dijo finalmente Olga. Tengo una propuesta para ti. Antes de que Marcel pudiera responder, un ejecutivo reclamó la atención de Olga, arrastrándola nuevamente al papel que tan perfectamente interpretaba. Mientras la observaba alejarse, Marcel se preguntó cuál era la verdadera Olga Maduro, la mujer arrogante que lo había humillado, o esta apasionada visionaria que hablaba de cambiar vidas a través de la tecnología, o quizás, más intrigante aún, si era ambas a la vez, capas diferentes de una personalidad moldeada por expectativas y privilegios que él apenas podía imaginar. Lo que sí sabía con certeza era que por primera vez desde que comenzó su pasantía, sentía que estaba viendo detrás de las paredes de cristal que separaban su mundo del de ella, y lo que encontraba allí era mucho más complejo e interesante de lo que jamás hubiera esperado. La oficina de Olga Maduro ocupaba la esquina noreste del piso 48, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. A diferencia de los espacios ostentosos de otros ejecutivos, el suyo era sorprendentemente austero. Líneas limpias, muebles minimalistas y una notable ausencia de los habituales trofeos corporativos. Marcel, vestido con su mejor camisa y unos pantalones de vestir prestados por un amigo, esperaba nervioso en la recepción. La secretaria de Olga, una mujer de mediana edad con gafas severas, lo examinó con escepticismo. «La señorita Maduro está en una llamada», informó con tono glacial. «Puede esperar si lo desea». Marcel asintió y tomó asiento. Consciente de la mirada evaluadora de la secretaria, estaba acostumbrado a ese tipo de escrutinio. La silenciosa pregunta de «¿Qué hace alguien como tú aquí?». Mientras esperaba, observó la portada de una revista empresarial sobre la mesa. Olga aparecía en ella, impecablemente vestida, bajo el titular «La nueva cara del Imperio Maduro». La imagen proyectaba confianza absoluta, pero ahora que había vislumbrado otra faceta de ella, Marcel se preguntaba cuánto esfuerzo requería mantener esa fachada perfecta. «Puede pasar», anunció finalmente la secretaria, interrumpiendo sus pensamientos. Al entrar en la oficina, Marcel se sorprendió al encontrar a Olga sentada en el suelo. Rodeada de planos y prototipos a escala, llevaba el cabello recogido descuidadamente y, aunque su ropa seguía siendo elegante, había abandonado los tacones por unos calcetines simples. «Ah, Alcaraz», dijo levantando la vista. «Puntual, me gusta eso». Marcel no pudo evitar sonreír ante la incongruencia de la imagen, la poderosa heredera Maduro sentada en el suelo como una estudiante durante la semana de exámenes. «¿Interrumpo?», preguntó señalando el caos organizado que la rodeaba. Olga negó con la cabeza y se puso de pie con un movimiento fluido. Estaba repasando algunas ideas para el rediseño de la válvula de presión, explicó, dirigiéndose hacia su escritorio. «Siéntate, por favor». Marcel tomó asiento frente a ella, notando un detalle curioso. Un pequeño marco plateado en la esquina del escritorio mostraba una foto de una Olga mucho más joven junto a una mujer mayor, ambas sonriendo frente a lo que parecía un pequeño taller mecánico. Olga siguió su mirada y por un instante su expresión se suavizó. «Mi abuela», explicó sorprendentemente. «Tenía un taller en Puebla donde reparaba prácticamente cualquier cosa. Pasé cada verano con ella hasta los 15 años. Esta revelación inesperada descolocó a Marcel. La imagen de una joven Olga aprendiendo mecánica en un taller no encajaba con la narrativa que había construido sobre ella. «¿No pareces sorprendido?», comentó Olga, interrumpiendo sus reflexiones. «Lo estoy», admitió Marcel, «pero explica algunas cosas. ¿Cómo qué? Como el hecho de que realmente entiendes los aspectos técnicos del motor. ¿No solo estás repitiendo lo que te dicen tus ingenieros?». Olga lo estudió por un momento, como evaluando si era digno de la verdad. «Mi padre quería un hijo», dijo finalmente con voz controlada. «Alguien que continuara el legado Maduro en ingeniería y negocios. Cuando mi madre murió al darme a luz y él no volvió a casarse, tuvo que conformarse conmigo». La brutal honestidad de esta declaración dejó a Marcel sin palabras.
Mi abuela fue quien me enseñó que las niñas también podían desarmar motores, continuó, un deje de calidez colándose en su tono. Cuando murió, dejé de ir al taller. Me concentré en convertirme en lo que mi padre necesitaba, la heredera perfecta. Se creó un silencio cargado mientras Marcel procesaba esta nueva información. La coraza de arrogancia de Olga comenzaba a mostrarse como lo que realmente era. Una armadura cuidadosamente construida. El motor MGX 3000 fue idea mía, añadió Olga, retomando su tono profesional. Convencí al consejo de que invirtiera en el proyecto cuando todos querían apostar por tecnologías más seguras. Es un diseño brillante, reconoció Marcel sinceramente. Con las modificaciones adecuadas, podría ser revolucionario. Olga se inclinó hacia adelante, sus ojos súbitamente intensos. Exactamente. Y es ahí donde entras tú. Hizo una pausa calculada. Quiero ofrecerte un puesto como ingeniero junior en el equipo de desarrollo del MGX. Marcel parpadeó sorprendido. Pero aún no he terminado mi carrera. La terminarás mientras trabajas. La empresa cubrirá tus gastos universitarios restantes. Olga se recostó en su silla. Necesito a alguien que entienda el motor como tú lo entiendes. Alguien que pueda escucharlo, no solo leer los datos. La oferta era tentadora, más de lo que Marcel quería admitir. No solo significaría seguridad financiera, sino la oportunidad de trabajar en un proyecto que realmente podría marcar la diferencia. ¿Por qué yo?, preguntó, la sospecha asomándose nuevamente. Después de cómo me trataste, ¿por qué ofrecerme esta oportunidad? Olga lo miró directamente, toda pretensión abandonada. Porque eres bueno, Alcaraz, mejor que bueno. Tienes un don que no se puede enseñar. Hizo una pausa. Y porque necesito personas que valoren el proyecto por lo que es, no por la oportunidad de impresionarme o de ascender en la jerarquía corporativa. Marcel asintió lentamente, reconociendo la sinceridad en sus palabras. ¿Y qué hay de lo que dijiste antes, sobre mi lugar y el tuyo? Un destello de algo parecido a la vergüenza cruzó el rostro de Olga. Dije muchas cosas de las que no estoy orgullosa, admitió. Parte de ser una maduro en este mundo es proyectar cierta imagen, especialmente siendo mujer. Marcel comprendió más de lo que ella imaginaba. Él también había adoptado comportamientos para sobrevivir en entornos hostiles, mantener la cabeza baja, no destacar demasiado, aceptar insultos con una sonrisa para no ser etiquetado como problemático. ¿Qué dirá tu padre sobre esto?, preguntó. Pensando en las implicaciones prácticas, la expresión de Olga se endureció ligeramente. Mi padre respeta los resultados, y después de tu presentación de ayer está impresionado. Se detuvo considerando sus siguientes palabras. Además, está el asunto de la sucesión. Este proyecto es mi oportunidad de demostrar que puedo liderar la empresa hacia el futuro. Así que soy parte de tu estrategia para convertirte en CEO, concluyó Marcel, sin rencor en su voz. Era simplemente un hecho. Olga no lo negó. Todos usamos los recursos disponibles para alcanzar nuestras metas. Alcaraz, tú utilizas tu talento excepcional. Yo utilizo mi posición y mis conexiones. Extendió una mano hacia él. La diferencia es que yo estoy dispuesta a reconocer que nos necesitamos mutuamente. Marcel observó la mano extendida, considerando las implicaciones. Trabajar directamente con Olga Maduro significaría entrar en un mundo lleno de políticas corporativas y expectativas que apenas comenzaba a comprender. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Sin tomar su mano, para su sorpresa, Olga sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Eso también me gusta de ti. No saltas ante la primera oferta brillante. Retiró su mano con elegancia. Tómate el fin de semana. Mi oferta estará esperando el lunes. Marcel se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Al ver su asentimiento, continuó. ¿Alguna vez echas de menos el taller de tu abuela? La pregunta pareció tomar a Olga con la guardia baja. Por un momento, su máscara perfectamente compuesta se deslizó completamente. Cada día, respondió con una honestidad que sorprendió a ambos. Era el único lugar donde podía ser simplemente Olga, no una Maduro. Con esas palabras resonando en su mente, Marcel salió de la oficina sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente la heredera arrogante y el hijo del portero,
sino dos personas reconociendo el peso de las expectativas que moldeaban sus vidas de maneras sorprendentemente similares. Esa noche, mientras compartía la noticia con su padre durante la cena, Marcel reflexionaba sobre la complejidad de Olga Maduro. La mujer que lo había humillado públicamente era la misma que ahora le ofrecía una oportunidad extraordinaria, la misma que guardaba una foto de su abuela mecánica en su elegante oficina corporativa. «Parece que has causado una impresión, mijo», comentó don Francisco sirviendo más agua. «Pero ten cuidado, los ricos juegan con reglas diferentes». Marcel asintió, pensativo. «Lo sé, papá, pero creo que hay más en ella de lo que aparenta». Don Francisco estudió a su hijo con sabiduría paternal. «Solo recuerda que todos tenemos diferentes máscaras para diferentes situaciones», dijo. «La pregunta importante es, ¿cuál es la verdadera mientras tanto?» En un penthouse con vista a la ciudad, Olga Maduro revisaba los expedientes académicos de Marcel que había solicitado a Recursos Humanos. Calificaciones excepcionales, recomendaciones entusiastas de profesores y una determinación que se reflejaba en cada logro obtenido contra todo pronóstico. Su teléfono sonó interrumpiendo su lectura. «¿Ya lo tienes comiendo de tu mano?» La voz sedosa de su primo Diego resonó desde el altavoz. Olga se tensó involuntariamente. «El proyecto avanza según lo planeado», respondió con frialdad. «Vamos, prima, ambos sabemos que necesitas más que un motor bonito para impresionar al tío Guillermo». La burla en su voz era evidente. «Especialmente cuando el consejo ya está inclinándose hacia mi propuesta de reestructuración. Mi padre valora la innovación sobre las hojas de cálculo, Diego. Siempre ha sido así». La risa de su primo era como cristal rompiéndose. «Tu padre valora los resultados. Y cuando presente mi plan para recortar la división de investigación que tanto adoras y triplicar los beneficios a corto plazo, veremos qué pesa más en su balanza». Olga apretó el puño, pero mantuvo su voz controlada. «Disfruta tu confianza mientras dure, primo. Te veré en la reunión del consejo». Después de colgar, Olga se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad. Desde esta altura, todo parecía pequeño, manejable, una ilusión que había aprendido a no creer. Su mirada se posó en la fotografía enmarcada de su abuela, que mantenía también en su apartamento, idéntica a la de su oficina. «Recuerda por qué haces lo que haces», solía decirle la anciana mientras le enseñaba a reparar carburadores con sus pequeñas manos. No se trataba solo de suceder a su padre o de vencer a Diego. Se trataba del futuro que quería construir, de las posibilidades que el MGX 3000 representaba. Y para eso necesitaba a Marcel Alcaraz, con su don inexplicable y su perspectiva libre de las restricciones que limitaban a sus ingenieros de élite. Lo que no había anticipado era la forma en que su sinceridad desarmante había penetrado brevemente en la armadura que había construido a lo largo de los años. Por un momento, hablando del taller de su abuela, se había sentido vista de una manera que ni siquiera su padre lograba. Era peligroso ese tipo de conexión, una distracción que no podía permitirse. Y sin embargo, mientras revisaba nuevamente el expediente de Marcel, no podía evitar preguntarse cómo sería trabajar con alguien que la veía como una persona, no como un apellido o un activo corporativo. El lunes traería su respuesta, y con ella un futuro lleno de posibilidades inesperadas para ambos. El lunes por la mañana, Marcel llegó a Tecnologías Maduro con una decisión tomada. Después de un fin de semana de reflexión, conversaciones profundas con su padre y noches en vela analizando cada ángulo, había concluido que la oportunidad era demasiado valiosa para rechazarla. A pesar de las complejidades que implicaba trabajar directamente con Olga Maduro, al entrar al edificio, notó inmediatamente un cambio en cómo lo trataba el personal de seguridad. Saludos respetuosos habían reemplazado a los asentimientos distantes. La noticia de su hazaña con el motor se había propagado rápidamente. «Buenos días, hijo», saludó don Francisco desde su puesto, con una mezcla de orgullo y preocupación paternal. «¿Listo para tu nuevo comienzo?». Marcel abrazó a su padre, consciente de las miradas curiosas que atraían. «Gracias por todo tu apoyo, papá», dijo en voz baja. «No estaría aquí sin ti». «Solo recuerda quién eres», respondió don Francisco, apretando su hombro. «No importa qué tan alto llegues», con estas palabras resonando en su mente, Marcel se dirigió al piso 48.
La secretaria de Olga. Sorprendentemente lo recibió con una sonrisa tensa. La señorita Maduro lo espera en el laboratorio de desarrollo, informó. Piso 52, ala este. El piso 52 era territorio desconocido para Marcel, reservado exclusivamente para proyectos de alta prioridad. Estaba protegido por medidas de seguridad adicionales. Un guardia verificó su identificación y le entregó una credencial temporal. El ingeniero Alcaraz, supongo. Lo saludó el guardia con nuevo respeto. La señorita Maduro mencionó que vendría. El laboratorio de desarrollo era un espacio impresionante, amplio, luminoso y equipado con tecnología de punta. En el centro, sobre una plataforma elevada, descansaba una versión más refinada del MGX 3000, rodeada de estaciones de trabajo y equipos de diagnóstico avanzados. Olga estaba inclinada sobre un panel de control, discutiendo animadamente con dos ingenieros. Vestía pantalones de vestir oscuros y una blusa de seda blanca, profesional pero menos intimidante que sus habituales trajes estructurados. Al verlo, interrumpió su conversación. Alcaraz, justo a tiempo, dijo, acercándose. Espero que hayas considerado mi oferta. Marcel asintió. La acepto con una condición. Olga arqueó una ceja, claramente no acostumbrada a que pusieran condiciones a sus ofertas. Y esa sería: quiero trabajar directamente en el desarrollo del motor, no como consultor o asesor simbólico, especificó Marcel. Trabajo real, con acceso real a los recursos y la información. Una sonrisa lenta se formó en los labios de Olga. No esperaba menos, concedió. De hecho, ya he preparado tu estación de trabajo. Señaló hacia un rincón del laboratorio, donde una computadora de última generación y un conjunto de herramientas especializadas esperaban. El equipo está ansioso por conocer al hombre que salvó el prototipo. Los siguientes días transcurrieron en una vorágine de actividad. Marcel fue integrado al equipo de desarrollo principal, donde inicialmente enfrentó escepticismo y resentimiento velado. Sin embargo, su humildad genuina y su evidente talento comenzaron a ganarle respeto. Lo más sorprendente fue la transformación en su dinámica con Olga. En el entorno del laboratorio, lejos de las miradas corporativas, emergía una versión diferente de ella, más relajada, apasionada y sorprendentemente colaborativa. Sus reuniones matutinas se convirtieron en intensas sesiones de intercambio de ideas, donde jerarquías y apellidos parecían momentáneamente olvidados. A medida que trabajaban juntos en el perfeccionamiento del motor, algo inesperado comenzó a florecer entre ellos. No era solo respeto profesional, sino una conexión más profunda, alimentada por su pasión compartida por la innovación y el descubrimiento gradual de quiénes eran realmente bajo las etiquetas que la sociedad les había impuesto. Un viernes por la noche, mientras todos se habían marchado ya, Olga y Marcel permanecían en el laboratorio, inmersos en la solución de un problema particularmente desafiante con el sistema de enfriamiento. «¿Sabes que nunca me habían llevado la contraria tanto como tú lo haces?», comentó Olga con una sonrisa, mientras ajustaban juntos un componente delicado. Marcel la miró sorprendido por la observación. «Lo siento si he sido». «No, lo interrumpió ella. «Es refrescante. Toda mi vida he estado rodeada de personas que dicen sí a todo lo que sugiero, sin importar lo absurdo que sea». Sus ojos se encontraron brevemente con los de él. «Tú me tratas como a una persona, no como a un apellido». Algo en esas palabras, en la vulnerabilidad con que fueron pronunciadas, alteró el ritmo del corazón de Marcel. «Y tú has dejado de tratarme como al hijo del portero», respondió suavemente. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Sus rostros iluminados por las luces tenues del laboratorio nocturno. «Creo que ambos hemos estado equivocados sobre muchas cosas», dijo finalmente Olga, su voz apenas audible, antes de que Marcel pudiera responder. La alarma de su teléfono sonó, recordándoles que al día siguiente tendrían la presentación crucial ante el consejo directivo. Diego presentaría su propuesta alternativa, y el futuro de la empresa, y de ellos mismos, pendía de un hilo. «Deberíamos descansar», sugirió Olga, rompiendo el momento. «Mañana necesitamos estar en nuestra mejor forma». Marcel asintió, consciente de que algo había cambiado entre ellos, algo que tendría que esperar hasta después de la batalla que se avecinaba. El día de la presentación ante el consejo directivo,
amaneció con una tensión palpable en Tecnologías Maduro. Marcel llegó temprano, encontrando al equipo realizando las últimas comprobaciones al MGX 3000, ahora instalado en la imponente sala de conferencias principal. «¿Todo listo?», confirmó el ingeniero Ramírez, notablemente más respetuoso hacia Marcel desde su incorporación al equipo. «Solo falta la jefa», como si la hubiera invocado. Las puertas se abrieron y Olga entró con paso decidido. Vestía un traje sastre impecable, pero Marcel pudo detectar señales de nerviosismo en el ligero temblor de sus manos. Sus miradas se encontraron brevemente a través de la sala, intercambiando un silencioso mensaje de apoyo. A las 10 en punto, los miembros del consejo comenzaron a llegar, entre ellos Diego Maduro, primo de Olga, y su principal competencia por la sucesión. Su sonrisa confiada mientras saludaba a los asistentes hizo que Marcel sintiera una inmediata antipatía. «Impresionante montaje, prima», dijo Diego acercándose a Olga y señalando el motor. «Lástima que sea más espectáculo que sustancia». Olga mantuvo su expresión neutral, pero Marcel pudo ver la tensión en su postura. «Guarda tu opinión para después de la presentación, Diego». La llegada de Guillermo Maduro, fundador y CEO, impuso un silencio respetuoso en la sala. Con su porte autoritario y mirada evaluadora, inspeccionó brevemente el motor antes de tomar asiento en la cabecera de la mesa directiva. La presentación comenzó según lo planeado. Olga habló con elocuencia sobre la visión estratégica del MGX 3000, seguida por datos técnicos presentados por Ramírez. Cuando llegó el turno de Marcel, sintió el peso de todas las miradas, especialmente la escrutadora de Guillermo Maduro, con confianza nacida del conocimiento profundo. Marcel explicó las innovaciones mientras activaba la secuencia de demostración. El motor cobró vida con un ronroneo perfecto que arrancó murmullos admirativos, incluso de los más escépticos. «Lo que están presenciando», explicó, «no es simplemente un motor más eficiente, sino un nuevo paradigma en la generación y distribución de energía». Mientras detallaba el funcionamiento interno, notó que Guillermo asentía con aprobación, genuinamente impresionado, mientras Diego consultaba repetidamente su reloj con impaciencia apenas disimulada. Cuando Olga tomó nuevamente la palabra para el cierre, su voz transmitía una convicción que Marcel sabía era absolutamente genuina. «Este motor no solo representa el futuro de Tecnologías Maduro», dijo. «Representa la diferencia entre la vida y la muerte para comunidades enteras». Procedió a mostrar simulaciones de cómo el MGX 3000 podría transformar el transporte médico en regiones remotas, reduciendo tiempos de respuesta y costos operativos significativamente. Cuando terminó, un silencio respetuoso llenó la sala antes de que estallaran los aplausos. Incluso algunos miembros del consejo que habían mostrado escepticismo inicial parecían genuinamente impresionados. Diego se levantó entonces, consultando ostensiblemente su reloj. «Ciertamente impresionante como ejercicio tecnológico», concedió con falsa generosidad. «Sin embargo, como estaba programado, me gustaría presentar ahora mi propuesta alternativa». Lo que siguió fue un meticuloso desmantelamiento financiero. Con gráficos y proyecciones, Diego presentó un plan que priorizaba la producción en masa de componentes estandarizados, el recorte drástico del departamento de investigación y la tercerización de servicios. El resultado prometido, un aumento del 40% en los beneficios en el primer año. Marcel observó con preocupación cómo varios miembros del consejo asentían en acuerdo. Incluso Guillermo parecía considerar seriamente los argumentos de su sobrino. Cuando llegó el momento de las preguntas, el consejo estaba claramente dividido. Algunos defendían apasionadamente la visión del MGX 3000, mientras otros señalaban los riesgos financieros frente a la propuesta más segura de Diego. En medio del debate, la voz grave de Guillermo Maduro impuso silencio. «Antes de tomar una decisión, me gustaría conocer mejor al joven que, según entiendo, fue instrumental en salvar el prototipo original». Su mirada se fijó en Marcel. «Señor Alcaraz, ¿verdad?». Marcel asintió, sintiendo la tensión en la sala aumentar. «Cuénteme, joven», continuó Guillermo, «¿qué ve usted en el futuro de este motor? No como ingeniero, sino como persona». Marcel respiró profundamente.
encontrando su respuesta no en cálculos o proyecciones, sino en su corazón. «Veo oportunidades, señor Maduro», respondió con sinceridad, «no solo para la empresa, sino para personas que nunca conoceremos, niños en comunidades remotas que recibirán atención médica a tiempo, investigadores que podrán llegar a regiones inexploradas, innovaciones que ni siquiera podemos imaginar aún». Hizo una pausa, consciente del silencio absoluto en la sala. «Mi padre es el portero de este edificio», continuó, provocando murmullos sorprendidos. «Él me enseñó que el valor de nuestro trabajo no está en cuánto dinero genera, sino en cómo mejora la vida de otros. El MGX-3000 tiene el potencial de mejorar y salvar innumerables vidas». La franqueza de Marcel pareció impresionar a Guillermo, quien asintió pensativamente antes de volverse hacia su hija. «Olga, ¿cuál es tu respuesta a la propuesta de Diego?». Olga se levantó, su expresión serena pero determinada. «La propuesta de Diego ofrece beneficios a corto plazo a cambio del alma de esta compañía», dijo, su voz clara y firme. «Sí, podríamos obtener un aumento del 40% en las ganancias el próximo año, pero ¿a qué costo? Perderíamos el talento innovador que nos ha definido durante décadas. Nos convertiríamos en otro fabricante genérico en un mercado saturado». Se acercó al motor colocando una mano sobre su superficie pulida. «El MGX-3000 representa quiénes somos y quiénes aspiramos ser. Una empresa que lidera con innovación, no que sigue tendencias. Una empresa que equilibra el éxito financiero con el impacto positivo». Su mirada recorrió la mesa directiva, deteniéndose finalmente en su padre. «Diego ofrece números, yo ofrezco una visión», concluyó. «La elección define no solo nuestro próximo trimestre, sino nuestro legado». Un silencio contemplativo siguió a sus palabras. Marcel podía sentir que el equilibrio de la sala se inclinaba gradualmente hacia Olga, cuando de pronto el motor emitió un sonido anómalo, un ligero temblor que solo un oído entrenado podría detectar como problemático. Marcel fue el primero en notarlo. Su cuerpo se tensó instintivamente mientras se acercaba al panel de control, verificando rápidamente los indicadores. «¿Sucede algo?», preguntó Olga, notando su cambio de actitud. Antes de que pudiera responder, una alarma comenzó a sonar y los indicadores parpadearon en rojo. «Sobrecarga en el sistema principal», anunció Marcel, sus dedos volando sobre los controles. «Algo está forzando el motor más allá de sus parámetros de seguridad». El caos se desató en la sala. Miembros del consejo retrocedieron alarmados, mientras los ingenieros corrían hacia el motor, que ahora emitía un sonido agudo de estrés mecánico. «Inicien el protocolo de apagado de emergencia», ordenó Olga, manteniendo la calma. Marcel observó los datos en la pantalla con incredulidad. «Alguien reprogramó los parámetros de funcionamiento», dijo, la comprensión dawning en su rostro. «Esto no es una falla, es sabotaje». Sus ojos se encontraron con los de Olga, y en ese instante ambos supieron quién era el responsable. La mirada furtiva de Diego hacia la salida confirmó sus sospechas. «El protocolo de emergencia no responde», gritó uno de los técnicos. «Los circuitos de seguridad han sido anulados». Guillermo Maduro se acercó, su rostro sombrío. «¿Qué tan grave es?», preguntó directamente a Marcel. «Si no detenemos esto en los próximos minutos, el motor sufrirá una falla catastrófica», respondió Marcel. «La sobrecarga podría causar una explosión». Los ojos de Guillermo se endurecieron. «Evacúen la sala», ordenó. Ahora, mientras el personal de seguridad guiaba a los miembros del consejo hacia las salidas, Olga se acercó a Marcel. «¿Puedes arreglarlo?», preguntó, su voz un susurro urgente. Marcel estudió rápidamente los sistemas. «Los controles principales están bloqueados, pero podría acceder manualmente a los circuitos de refrigeración para evitar la sobrecarga», dijo. «Necesitaría llegar al compartimiento central. Es demasiado peligroso», objetó Olga. «La temperatura ya está en niveles críticos». Marcel la miró directamente a los ojos. «No voy a dejar que destruyan lo que hemos construido», dijo con determinación. «No es solo un motor, Olga. Es nuestro futuro». Ese «nuestro» contenía más significado del que ambos estaban preparados para reconocer en ese momento. Guillermo, que había estado observando el intercambio, se acercó. «Todos fuera», ordenó. «Incluyéndote a ti, Olga. Papá, no puedo.
No es una petición, interrumpió Guillermo con autoridad paternal. La seguridad es lo primero. Olga miró a Marcel, un mundo de palabras no dichas en sus ojos. Ve, dijo él suavemente. Estaré bien, con el corazón dividido. Olga permitió que su padre la guiara hacia la salida, mirando atrás una última vez para ver a Marcel inclinado sobre el panel de control, su rostro iluminado por las luces de emergencia. Una vez solo, Marcel trabajó frenéticamente, su mente procesando posibilidades, mientras sus manos actuaban con precisión quirúrgica. Accedió al compartimiento central, donde el calor era tan intenso que resultaba difícil respirar. En ese momento crítico, mientras sus manos trabajaban para salvar el corazón mecánico del motor, comprendió que su propio corazón había cambiado irrevocablemente. Ya no era simplemente un ingeniero tratando de demostrar su valía, ni un hijo de portero luchando contra los prejuicios. Era un hombre que había encontrado su propósito, tanto en el trabajo que amaba, como en los sentimientos que habían florecido por la persona más inesperada. Con un último ajuste y una plegaria silenciosa, Marcel redirigió manualmente el flujo de energía, creando un circuito alternativo que pudiera disipar gradualmente la sobrecarga. Por un terrible instante, todo pareció detenerse. Luego, lentamente, los indicadores comenzaron a estabilizarse. El agudo sonido de estrés mecánico dio paso a un zumbido más regular. Las luces de emergencia parpadearon y volvieron a la normalidad. Marcel exhaló profundamente, dejándose caer contra la consola. Lo había logrado. El motor estaba a salvo. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, fue Olga quien entró primero, su rostro una máscara de preocupación que se transformó en alivio al verlo. «Está bien», llamó hacia atrás antes de correr hacia Marcel. «¿Cómo?» «Circuito alternativo», explicó él, exhausto pero sonriente. «Básicamente engañé al sistema para que redirigiera la energía excedente». Detrás de Olga, Guillermo Maduro entró con paso deliberado, seguido por varios miembros del consejo y un Diego visiblemente nervioso. «¿Alguien puede explicarme qué acaba de ocurrir?», exigió Guillermo. Su voz peligrosamente controlada, Olga se irguió junto a Marcel, su postura protectora y desafiante a la vez. «Lo que acaba de ocurrir, padre, es que intentaron sabotear nuestro proyecto», dijo, su mirada fija en Diego. «Y fallaron, gracias a Marcel». Diego palideció intentando mantener su fachada de inocencia. «Esa es una acusación muy seria, prima», protestó. «Claramente tu motor experimental tiene fallas de diseño que...» «Ahórratelo», interrumpió Guillermo, sorprendiendo a todos. «Las cámaras de seguridad del laboratorio registraron tu visita nocturna de ayer, Diego». El silencio que siguió fue absoluto. Diego miró alrededor buscando apoyo y encontrando solo miradas acusatorias. «Tío, puedo explicarlo», comenzó su arrogancia desmoronándose. «Solo quería inspeccionar». «Inspeccionar». La voz de Guillermo era helada. «Reprogramando los parámetros de seguridad, poniendo en riesgo vidas». Se volvió hacia los miembros del consejo, que observaban la escena con expresiones sombrías. «Creo que esto responde a la pregunta de qué dirección debe tomar nuestra empresa», dijo Guillermo. «Una dirección basada en la innovación y la integridad, no en atajos y sabotaje». Miró a Olga, y por primera vez en mucho tiempo, ella vio genuino orgullo paternal en sus ojos. «El proyecto MGS 3000 continuará bajo la dirección de Olga», anunció. «Y en cuanto a ti, Diego, el Consejo Legal de la empresa discutirá las implicaciones legales de tus acciones». Mientras Diego era escoltado fuera, Guillermo se acercó a Marcel, quien se había mantenido en silencio durante todo el intercambio. «Joven Alcaraz», dijo extendiéndole la mano, «has salvado este motor 2 veces ahora, y en el proceso quizás también has salvado el alma de esta empresa, y a mi hija». Marcel estrechó la mano del magnate, consciente del peso simbólico del gesto. «Solo hice lo que cualquiera con mis conocimientos habría hecho». Señor Guillermo sonrió ligeramente. «Esa es precisamente la diferencia, muchacho. No cualquiera tiene tus conocimientos». Miró entre Marcel y su hija. «Ni tu corazón». Con esas palabras enigmáticas, Guillermo se alejó para hablar con los miembros del consejo, dejando a Marcel y Olga en un momento de privacidad relativa. «Supongo que esto significa que ganamos», dijo Marcel, aún procesando todo lo ocurrido. Olga lo miró,
y en sus ojos había más que alivio o gratitud, había una emoción más profunda que ya no intentaba ocultar. «Ganamos mucho más que una presentación, Marcel», dijo en voz baja, «pero casi pierdo algo irreemplazable». Antes de que Marcel pudiera responder, ella hizo algo completamente inesperado. Tomó su rostro entre sus manos y lo besó, un gesto tan impulsivo como sincero que dejó a ambos sorprendidos. «Yo lo siento», murmuró Olga al separarse, repentinamente consciente de las miradas curiosas a su alrededor. «No sé qué me...» Marcel sonrió tomando suavemente sus manos. «No lo sientas», dijo con suavidad. «Llevo semanas queriendo hacer eso». La risa nerviosa de Olga rompió la tensión entre ellos, un sonido de liberación y alivio compartido. «¿Quién lo habría imaginado?», murmuró ella. «La heredera arrogante y el hijo del portero». «Creo que tu abuela lo habría aprobado», respondió Marcel con una sonrisa cómplice. «Y tu padre probablemente lo sospechaba desde el principio», añadió Olga. «Siempre ve más de lo que aparenta». La realidad de sus responsabilidades comenzó a filtrarse nuevamente en su burbuja privada. Ingenieros regresando, miembros del consejo acercándose con preguntas, el mundo corporativo reclamando su atención. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Marcel, consciente de que sus vidas habían cambiado fundamentalmente. Olga miró hacia el motor, símbolo de todo lo que habían construido juntos, y luego de vuelta a él. «Ahora, ingeniero Alcaraz, construimos el futuro», dijo con una sonrisa. Juntos, el pequeño aeropuerto de una comunidad en la Sierra de Puebla rebosaba de actividad inusual. Residentes locales, periodistas y funcionarios se congregaban en la recién ampliada pista para presenciar la llegada del primer helicóptero, equipado con el revolucionario motor MGX-3000. Entre la multitud, don Francisco observaba con orgullo, vistiendo un traje formal que había insistido en comprar para la ocasión, a pesar de las protestas de Marcel. «Es el día más importante de tu carrera, mijo», había dicho. «Quiero verme a la altura». A su lado, Guillermo Maduro esperaba con dignidad patriarcal. Una nueva camaradería forjada entre el portero y el magnate, unidos por el orgullo compartido en sus hijos. El helicóptero apareció en el horizonte, su silueta recortada contra el cielo azul brillante, su motor significativamente más pequeño y eficiente que los modelos tradicionales. Emitía un sonido suave pero potente que provocó aplausos anticipados. Mientras la aeronave aterrizaba con precisión, la puerta lateral se abrió para revelar a Marcel y Olga, ambos vestidos con el uniforme oficial del programa de alcance médico rural que habían fundado conjuntamente. «Bienvenidos a la inauguración del primer centro de respuesta aérea médica equipado con tecnología MGX-3000», anunció Olga al micrófono, su voz resonando con pasión genuina. «Un sueño que comenzó en el taller de mi abuela, en este mismo pueblo, y que hoy se hace realidad gracias a la colaboración de muchas manos y mentes brillantes». Marcel avanzó para unirse a ella, sus dedos entrelazándose naturalmente. «Este helicóptero puede llegar a comunidades previamente inaccesibles en la mitad del tiempo, con mayor capacidad de carga y menor costo operativo», explicó dirigiéndose especialmente a los residentes locales, lo que significa que, a partir de hoy, ninguna emergencia médica quedará sin atención por barreras geográficas. Más tarde, cuando las formalidades habían concluido y los invitados disfrutaban de la celebración, Marcel y Olga se escabulleron hacia un pequeño taller restaurado en las afueras del pueblo. El letrero, recién pintado pero conservando su diseño original, anunciaba «Taller Mecánico Esperanza», el lugar donde la abuela de Olga había sembrado las semillas de un sueño que finalmente florecía en el interior. Herramientas antiguas convivían con equipos modernos. Un motor MGX-3000 en miniatura, especialmente construido como modelo educativo, ocupaba el lugar central. «¿Crees que estaría orgullosa?», preguntó Olga, tocando reverentemente una vieja fotografía de su abuela que presidía el espacio. Marcel la abrazó por detrás, su barbilla descansando suavemente sobre su hombro. «Creo que estaría radiante», respondió. «No solo por el motor o el programa médico, sino por la mujer en que te has convertido, auténtica, valiente, fiel a ti misma». Olga se giró en sus brazos para mirarlo, un anillo de compromiso brillando discretamente en su mano izquierda. «No lo puedes arreglar»,
citó con una sonrisa irónica. Marcel completó el pensamiento sellándolo con un beso. Quizás no podemos arreglar todo en este mundo, pero juntos definitivamente podemos intentarlo. Afuera, el helicóptero con el motor MGX-3000 aguardaba para llevarlos de regreso a la ciudad. Es un puente literal entre mundos que una vez parecieron irreconciliables, pero por ahora, en este pequeño taller lleno de historia y promesa, el hijo del portero y la heredera simplemente eran Marcel y Olga, dos personas que habían descubierto que el valor verdadero nunca está en las etiquetas que nos asignan, sino en la capacidad de ver más allá de ellas, hacia las posibilidades infinitas del corazón humano.